Gracias, señor presidente. Gracias, señora Chicano, por sus explicaciones. Ha puesto usted énfasis en que el Tribunal de Cuentas no es un órgano antifraude o anticorrupción, y es cierto. También me dirá si es verdad que en el programa de fiscalización, entre los objetivos específicos que se establecen, es identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en aquellas prácticas que pudieran dar lugar a o propiciar fraude y corrupción dentro del objetivo estratégico de contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público. Eso es correcto, ¿no? Pues permítame decirle que en una lectura de estos informes, se lo digo con respeto, pues más bien lleva a la conclusión contraria. Más bien llega a la conclusión de que ustedes han hecho hincapié en lo contrario y no han hecho hincapié en aquellas prácticas que puedan propiciar fraude o corrupción. Ustedes, en lugar de poner luces rojas en aquellas prácticas que pudieran propiciar fraude o corrupción, se han dedicado a poner luces verdes y a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares. Dígame, respecto del informe circunscrito a la Administración Económica del Estado, ¿es correcto que se hace un informe previo en marzo del 23 y que luego se hace un informe definitivo en diciembre de 2023? ¿Es correcto? Gracias. En dicho informe se explica que el ministro Illa, que era el mando único de aquel momento de pandemia, fue el órgano de contratación que celebró 10 contratos de emergencia por valor de 87 millones de euros. Y en el proyecto de informe se dice que uno de ellos, 32 millones, era para la gripe estacional, que se celebra cada año, y que, por tanto, el señor Illa, en el proyecto de informe se dice, no podía contratar de emergencia y a dedo ese contrato. Primero, porque no era una necesidad sobrevenida, como pone el artículo 120 de la Ley de Contratos. Segundo, porque la ejecución iba a ser dentro de 5 meses. Es decir, un contrato inválido de 32 millones sobre 87. ¿Nos puede explicar por qué se elimina esta explicación del informe definitivo? El Tribunal de Cuentas, como ya le he dicho, actúa en pleno y las eliminaciones o las aportaciones se producen después de los procesos de debate. El informe, que es el último que se ha aprobado, por cierto, al que usted hace referencia, tiene exactamente las réplicas y contrarréplicas que los distintos consejeros, y no solamente los distintos consejeros, sino los ministerios, que son los que aportan en alegaciones, han hecho. Si a usted lo que le preocupa es que se ha utilizado un dinero en algo que no estaba previsto, le diré que eso hubiera dado lugar a una responsabilidad acomodable. También le digo que la única que, por otra parte, nosotros podemos juzgar, no podemos hacer no podemos derivarnos a ningún otro tipo de responsabilidad, ni penal, ni siquiera expedientes de sanción administrativos, solamente la contable. Y la responsabilidad contable no la iniciamos de oficio, sino que se inicia a través de nuestros informes por una denuncia del fiscal o del abogado del Estado que no se han producido. Sí que hay conclusiones en las que se relatan las deficiencias más comunes. Yo no puedo hablar personalmente, solamente puedo hablar por boca de los informes, y los informes son los que se aprueban por unanimidad. Es decir, el consejero ponente de este informe votó a favor del mismo, es decir, que no es lo más que yo le puedo adelantar. Hay unas deficiencias relevantes en este informe y 14 son las más comunes. Gracias. Si tiene interés, se las puedo relatar. Sí, gracias, porque le iba a preguntar precisamente por eso, como usted acaba de decir. Y usted sabe, además, la falta de obligación válida y legítima que justifique la salida de fondos es lo que es uno de los supuestos, ¿no?, de responsabilidad contable por alcance. Si el contrato se hizo por emergencia cuando no se podía hacer por emergencia, se adjudicó a dedo, es uno de los supuestos de responsabilidad contable, y usted nos acaba de contar que el fiscal no decidió abrir ese informe. Pero no solo eso, lo que le decía yo de poner en lugar de poner luces rojas en las prácticas que pudieran suponer fraude o corrupción, ustedes se dedican a poner luces verdes. A lo largo del informe se dice que ninguno de los contratos celebrados por Sanidad, excepto uno, se designó
responsable del contrato como toca legalmente. Luego, en el informe se afirma o se destaca que 60 de 133 contratos pidieron diversas ofertas, pero quizás sería más adecuado decir que 70 de 133 no las solicitaron y además que esos 70 eran 490 millones sobre 510. ¿No es más relevante destacar eso que lo otro, en su opinión? Perdón, yo no sé lo que a usted le parece más relevante. La función del tribunal, desde luego, está orientada a contribuir a la buena gobernanza, no está orientada a buscar las deficiencias. De todas maneras, todas las deficiencias que usted pone de manifiesto constan en los informes. Quiero decir, están en los informes y por eso usted las conoce. Sí. Que eso es lo que constituye nuestra obligación. Y la responsabilidad contable no se produce, no está definida como un hecho concreto y es responsabilidad contable. Tiene que tener una serie de requisitos y uno fundamental es que se produzca un menoscabo, que haya un daño evaluable. Y entonces es cuando se puede iniciar la responsabilidad contable. Sí, pero ¿no le parece, señor Chicano, sí. Gracias, pero no le parece raro? Yo no digo que no esté en el informe, yo digo que ustedes no ponen las luces rojas y ponen las luces verdes. Y al final un lector pues ve muy bien lo que ha pasado y, sin embargo, si se explica bien, pues seguramente no se lleve esa impresión. Por ejemplo, en el proyecto de informe ustedes decían 13 de los 14 contratos de suministros han producido resoluciones de contratos, retrasos en la ejecución que motivaron ampliación de plazos, demora de cumplimiento de nuevos plazos, requerimientos de reposición ante material defectuoso y, en algunos casos, aún está pendiente de reclamar el reintegro del importe. Todo ello puede indicar una insuficiente verificación del ministro, del señor Illa, porque era el órgano de contratación del Ministerio, del mando único, de la capacidad de suministro, en definitiva, de la solvencia técnica de las empresas adjudicatarias. Esto lo eliminan del informe. O luego, cuando se habla de las mascarillas, se dice, no obstante, se aprecia, porque el lío que hubo de compras y ventas de mascarillas y ahora las compro yo y luego las compran los otros y al final se produjeron compras duplicadas, pues en el informe previo se dice, oiga, si bien fueron receptores ya en el mes de abril de diverso material adquirido por el Ministerio de Sanidad, realizaron después contrataciones posteriores con sus propios presupuestos que resultaban contradictorias con los stocks que disponía el Ministerio de Sanidad. Y esto también se quita del informe definitivo. Y en las conclusiones, el informe provisional respecto del grado de concentración de los adjudicatarios, que convendrá conmigo que es una cuestión muy relevante por lo que ahora estamos viendo, se dice que respecto al grado de concentración de los adjudicatarios, 4 contratos de compra de mascarillas por valor de 217 millones fueron adjudicados el mismo día por el Ministerio de Sanidad a la misma empresa intermediaria española cuyo objeto social carecía de relación con el suministro. Y asimismo, el Ministerio de Sanidad adjudicó 3 contratos de suministro a la misma empresa que Ingesa les había adjudicado por 187 millones. Esto se dice y se pone el foco en esto en el proyecto de informe y desaparece del informe. Conteste con sí o no. ¿No le parece raro esto? No. Y ahora le explico Gracias. por qué no le A este explicar. respecto le pregunto también, gracias, si ha contestado con sí o no, ¿no le parece raro? No le parece raro, yo Un lo segundo, entiendo. señor Marí. No, es que le quiero explicar por qué no Ya, me pero parece tenemos raro. poco tiempo. Bueno, Tenemos pero poco es que a mí me tiempo. han llamado para que Disculpe, señora explique. presidenta, disculpe, señor portavoz. Si les parece, yo en la medida en que fluya... Macarena, no tiene la palabra. Tiempo. Sí, en la medida... Sí, no se preocupe, pausamos el tiempo. En la medida en la que fluya la conversación entre el compareciente y el portavoz, intentaré no ir dando palabras porque si no interrumpo yo mismo y me consumo yo dando las palabras. Pero sí que les pido que si la compareciente quiere expresar, no la corte usted. Si quiere expresar... Si hacemos un pacto... Déjame intervenir, déjame finalizar. Y por tanto no le dedica a usted... Conteste con un sí o no y ella puede expresar algo más si lo considera oportuno. No tiene usted la potestad para negarle que explique lo que considere. Así que, si les parece,
concluye con su explicación, si le parece, de manera breve, en aras a facilitar el debate, y continúa el señor portavoz. Voy a intentar ser muy breve. Sí, he cometido una ingenuidad, y es hacerle caso y decir sí o no, porque tiene una explicación, y tiene una explicación clarísima. El informe definitivo es el que aprobó el Pleno. El otro informe, no sé de dónde lo ha sacado usted, pero me lo puedo llegar hasta a imaginar. Pero el informe definitivo es el que aprueba el Pleno y el que presenta el ponente al Pleno. O sea, es el que presenta el ponente al Pleno después de contrastar con alegaciones y observaciones. Gracias. Señora Chicano, usted, por el conocimiento que tiene de los informes y las normas técnicas, ¿se realizaron pruebas en estos informes para verificar que no hubo concertación previa a la adjudicación de los contratos? Es decir, que no estaban de acuerdo previamente a la adjudicación la Administración y los contratistas. No. No, y además no tenemos que examinar esa cuestión. ¿No? No, en absoluto. Y además también parece estar usted olvidando una cosa, y es que en el examen de todos los contratos se han analizado cuestiones que no eran objeto de examen porque están excluidos de la legislación de emergencia. Y, sin embargo, se examinaron, que esos son los que usted dice faros verdes. Y hemos dicho, esto no tendría por qué haberse visto porque está excluido por la Ley de Contratos, por cierto, aprobada en el 2017, que es la que incluye el artículo 120. Sí, lo sé, sin embargo, Chicano, se miraron todos los aspectos excluidos de la ley, que por eso lo hemos añadido en los informes, como usted habrá visto, no en uno, sino en muchos, cuando se dan prácticas que no están, que no tendrían por qué haberse hecho. Por ejemplo, lo de la oferta a varios adjudicatarios. Lo sé, señora Chicano, lo sé, pero convendrá conmigo que ustedes no solo hacen una auditoría de cumplimiento, sino también hacen una auditoría de procedimientos de operativa y de gestión, como ponen los informes, y yo creo que bien puesto, ¿no? Porque, evidentemente. Por lo tanto, una prueba de verificación, si hubo concertación previa a voluntades, pues era posible. Yo se lo he preguntado, usted me ha dicho que no. Y también le pregunto si se realizaron pruebas tendentes a obtener evidencia de que no había vinculación entre las diferentes empresas adjudicatarias, eso que hemos visto que quitaron del informe final. ¿Se realizaron pruebas para verificar si había vinculación, eran empresas vinculadas o no? Esto estaría absolutamente fuera de nuestras funciones y no podríamos hacerlo. Teníamos que dirigirnos al sector privado y eso no lo podemos hacer nunca. Como tampoco podemos examinar concertación ilegal, porque sería entrar en la producción de un delito que no nos corresponde a nosotros, de acuerdo, que es otro tipo de jurisdicción. De acuerdo, tampoco pudieron hacer eso. No pudimos, no podíamos. No, por la razón que usted ha expuesto, pero, oiga, al final es lo que es. 33 millones de euros al aire entre devoluciones no reclamadas, material defectuoso no reclamado, demoras, penalizaciones. Y es verdad, se apunta en el informe, pero no se cuantifica y se esconde la cuantificación. O 10 millones de euros de pagos anticipados por fondos a justificar que no están justificados. ¿Se ha abierto expediente de responsabilidad contable respecto de esto? Quiero que haga usted, o le quiero hacer hincapié en una cosa. Este informe tiene fecha de terminación de 30 de diciembre del año 20. Después los informes han seguido viviendo y por eso en este momento hay situaciones pendientes, aparte de que el informe en conjunto saldrá a lo largo de este año. Gracias. Y esos datos que usted dice que no están constarán en él. Gracias. Respecto del informe de las empresas públicas, claro, por esto que le decía yo, de que no se ponen las luces rojas donde tocan, se ponen muchas luces verdes, hay falta de conexión de las cuestiones, se hacen muchos porcentajes y cuadros de porcentajes, en realidad para disimular la cuestión, se dice: Adif contrató mascarillas 12,5 millones y se adjudica a una empresa sin comprobar nada respecto de la solvencia y capacidad, no se dedica al objeto del contrato, pero se señala que es que Puertos del Estado había contratado con ella. Puertos del Estado efectivamente le contrató 20 millones, pero no se comprueba nada más. Y uno va a Puertos del Estado y en Puertos del Estado dice, bueno, no hemos comprobado, no comprobaron ni solvencia ni capacidad, pero luego se vio que contrató con Adif. Un poco raro, ¿verdad? Bueno, al final la empresa en cuestión es Soluciones de Gestión del señor Koldo. ¿Ha habido expediente de responsabilidad contable en este caso o tampoco? No hay ningún expediente de responsabilidad contable vivo porque no se dan las circunstancias. Yo, además, me gustaría aprovechar... Gracias. Si no ha habido, porque el fiscal considera que no se dan las circunstancias, ya está, no pasa nada. Mire, de contratos por valor de 12 millones y medio, de 18 en Adif. Y contratos por valor de 20 millones de euros, de 20,8 en Puertos del Estado, adjudicados a la misma empresa, sin objeto social
dedicado a eso, sin capacidad ni solvencia y, en mi opinión, señora Chicano, el Tribunal de Cuentas, con respeto, ni la huele. ¿No le parece que este ánimo de dejarlo desapercibido todo es un poco raro? No, no es un poco raro y le voy a explicar por qué no es un poco raro. Usted está haciendo alusión a temas que no son de cumplimiento para estos contratos. Todos, la solvencia. ¿Ah, no? No. Están excluidos por el artículo 120. La capacidad están excluidos por el artículo 120. De hecho, nosotros los señalamos como buena práctica, como usted dice, faro verde, en los casos en que lo hacen. O sea, está intentando decir que hemos dulcificado las cosas, y es que estamos analizando contratos en una situación especial con una legislación que no es especial, que es una legislación general contenida en la ley de contratos. Y sobre eso es lo que nos hemos pronunciado. Lo sé, yo se lo agradezco, señor Chicano. Y además, a los dos informes pero en todo caso, claro, este cúmulo de irregularidades groseras en la contratación, las detectadas, porque algunas las detectan, y las no detectadas. Estos supuestos en el que el proyecto del informe dice una cosa y en el definitivo lo borran, ¿no? Esta redacción de informe siempre tendente a dulcificar y a dar la enhorabuena, pues hombre, todo esto se compadece mal con lo que estamos viendo estos días de procedimientos judiciales abiertos. Y si añadimos que encima no... Acabo, señor presidente. Y si encima añadimos que no se abre ningún expediente de responsabilidad contable, pues entenderá conmigo y compartirá conmigo, señora Chicano, que los ciudadanos se pregunten para qué sirve el Tribunal de Cuentas.